Muchas gracias, buenas tardes. Comienzo expresando mi agradecimiento a los organizadores, en especial al presidente del comité organizador, Javier Júdez, y también al presidente de nuestra asociación y presidente del Congreso, Juan Luis Trueba. Vamos aquí. Y a todos ustedes, amigos de esta asociación de profesionales, con ese trasfondo de amistad que, como desde antiguo nos expresaba Aristóteles, es lo que nos mantiene unidos de algún modo, en el sentido clásico, esa unidad sin la cual no se puede trabajar juntos, y con un sentido de interdisciplinaridad que es muy difícil, y este es uno de los lugares donde se practica, por lo tanto ya de suyo tiene un gran valor, con su relativo precio, pero un gran valor. En cuanto al tema, yo quisiera, en los breves minutos que se nos conceden, indicar 3 puntos. En primer lugar, la dificultad de no solo hablar, sino pensar, entender y gestionar valores, que es el tema que los organizadores me han adjudicado. En segundo lugar, hablar de algunas propuestas específicas, además de la que hemos oído en la exposición anterior. Y en tercer lugar, concretar algunos valores ineludibles en nuestro contexto económico y organizacional del mundo de la salud. Esos son los 3 puntos sobre los que quisiera reflexionar un poco ateniendo al tiempo. En primer lugar, la dificultad. Yo creo que es de los temas más difíciles que ha habido en la historia del pensamiento. Y creo que últimamente el profesor Diego Gracia ha incidido también, y Adela Cortina, es decir, es muy difícil. De hecho, la noción de valor como tal surge con caracteres ya florecientes en el pensamiento económico, en Adam Smith, y llega a lo largo de todo el desarrollo de la economía clásica hasta Carlos Marx. Y la propia economía luego empieza a hacer marcha atrás, y los valores llamados objetivos que se explicitan en economía se retrotraen a valores subjetivos, y entonces, tanto en economía como en el mundo en general, pues empieza a desvalorizarse el valor del valor, y solamente por influencia de un modo no muy contundente, pero presente en Kant, sobre todo en Nietzsche, y luego en la filosofía fenomenológica, en la fenomenología de los valores y otras posteriores, pues se empieza a pensar, a entender, y luego, si uno entiende, entonces podrá gestionar. Por ejemplo, en mi tiempo, en mis tiempos de estudio, en mi juventud, primera juventud, entonces había que callar sobre estos temas. Sobre esto había que guardar silencio, no se podía hablar, intelectualmente estaba prohibido. Pero no por razones políticas, por razones intelectuales. Es decir, los filósofos prevalentes decían, sobre lo que no se puede hablar, por ejemplo, los valores, más vale callar. Esto hemos de olvidar, no hace tanto tiempo, era mi primera juventud, hace poco. Entonces, este punto es fundamental a mi modo de ver, porque si no, a veces nos parece que esto que ahora nos parece ya habitual hablar, no, esto no es fácil de entender. La dificultad es enorme. ¿Y por qué? Primero, por razones de tipo filosófico, que los propios filósofos, los paradigmas de pensamiento prevalente lo hacían imposible, decían que sobre esto no se podía, y luego desde los puntos de vista más prácticos de la racionalización operativa, las racionalizaciones sociales de nuestras instituciones, lo impedían fundamentalmente por 2 razones, por resumir. Primero, porque estaban marcadas por el positivismo, y el positivismo, uno de sus lemas es la separación entre el mundo de los hechos y el mundo de los valores. El mundo de los hechos es objetivo y el mundo de los valores es subjetivo, y por lo tanto pues queda fuera. Y un profesional que se forme, como la mayoría que se han formado en los últimos tiempos del siglo XIX y siglo XX, han sido marcados por este patrón, pues piensan, o sin pensar usan su profesión y sus instrumentales teóricos y prácticos con sentido positivista, o bien tienen otra formación. Resumidamente, la segunda, la tecnocrática. El tecnocratismo piensa matizadamente, parecido pero de otra forma, que su racionalidad puesta en marcha tecnológica es axiológicamente neutral, que ahí no entran los valores.
por ejemplo, en el tema que a nosotros ahora tanto nos interesa, que la racionalidad económica y organizacional se puede poner en marcha prescindiendo de valores. Y así somos objetivos, así somos operativos, así podemos funcionar. Así funciona nuestro mundo independientemente de valores. Por eso es tan difícil, resumidamente, hablar y entender de valores. Porque el patrón formativo de los profesionales, de modo generalizado, y los paradigmas diseñadores de nuestras instituciones públicas, privadas, me da igual, a la hora de establecer sus cánones, han sido regidos por esta mentalidad positivista y o tecnocrática. Segundo punto, son puntos fundamentales, por lo tanto un poco esquemáticos, pero creo que en lo que quieren decir creo que son certeros, y si no, para aquí estamos para debatir. En segundo lugar, propuestas específicas, después, además de la que se ha expuesto, en la que ya no voy a entrar porque ha sido expuesta suficientemente. Voy a nombrar dos. En primer lugar, la que se ha caracterizado de una manera cuasi oficial como dirección por valores, que es la marcada fundamentalmente por dos autores, Blanchard y O'Connor, y en España, cercano a nosotros, conocido, incluso hemos tenido seminarios con él en ocasiones, que es Salvador García. Esta escuela o esta dirección propuso la llamada dirección por valores, a través de la cual se intentaba humanizar las organizaciones empresariales y, por extensión, cualquiera de las organizaciones, como se ha visto en dos intervenciones anteriores. Ha habido un proceso en las organizaciones sanitarias de incorporación de la empresarialización creciente, porque se ha pensado que ciertas formas de organización que se desarrollaban en las nuevas modalidades de empresa podían incorporarse fundamentalmente en los organismos, en las organizaciones sanitarias, sobre todo para introducir el valor de la eficiencia, sobre el que luego hablaremos. Esa sería la primera. La segunda corriente, que no es una corriente tan amplia, pero difusamente está presente y creo que merece que lo tengamos aquí porque a veces no se considera, y que han tenido también sus reuniones, y yo creo que por el valor, aunque sea testimonial, que han tenido, creo que vale la pena, y además porque puede ser de diversos modos, pero en España y en partes del mundo es lo que algunos han denominado la gestión carismática, que han llevado a cabo, por ejemplo, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, que han tenido por lo menos la preocupación, al menos yo he conocido, han hecho algunas reuniones y algún congreso al respecto, en la que dicen, bueno, nosotros tenemos unos valores que a lo mejor son supererogatorios, no se pueden pedir a todos, pero nosotros queremos hacer una organización que humanice de modo especial, donde pongamos en práctica un proyecto, igual que puede ser este, unos valores especiales que van a dar esos valores compartidos. Vamos a compartir unos valores, vamos a formar una comunidad, una pretensión, en la que nuestra organización se rija por esos valores. Entonces le han llamado incluso gestión carismática. Sería una segunda modalidad de propuestas específicas. Puede haber otras, pero he puesto estas dos, además de las que se ha señalado, porque pueden ser formas específicas de buscar propuestas de humanización por valores, de dirección y gestión por valores específicos, de diverso género, incluso en esta, de una manera muy especial, que tiene una peculiaridad de valores. Vamos a ver tercer punto, que sería el más extensible en nuestra época, de un modo general, de acuerdo con el desarrollo social, histórico, institucional, político, económico de las sociedades del mundo, tanto desarrollado como en vías de desarrollo, o como le queramos decir, porque ahora ya no se puede hablar. Quiero decir, ya no se puede hablar, me refiero con términos, porque siempre habrá que decir, como dice un amigo nuestro, un catedrático, táchese lo que no proceda, es decir, usted lo que no le guste, pues tache y elija lo que quiera. Bueno, tercero, ¿cuál sería este punto? A mi modo de ver, en este punto es sumamente importante darnos cuenta de algo que normalmente no explicitamos, y es que hay siempre valores operantes en el marco económico y organizacional, y esto por razones tecnocráticas o por razones positivistas muchas veces no se piensa. Por ejemplo, la llamada racionalidad económica. ¿Cuánta gente de los economistas normales, de formación normal, a mi modo de ver anormal, pero eso es otra cuestión, es decir, por lo que he dicho, tienen una visión de su propia racionalidad como si fuera neutral, lo que hemos dicho antes, o separada de valores? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta
y explicitar y formarnos en esa explicitación, que la propia noción de racionalidad económica ya es un canon axiológico, de tal manera que algunos han querido convertirlo en canon de lo moral, más razón todavía. Y voy a poner 2 o 3 ejemplos porque es verdad que no quiero pasarme del tiempo. Lo que hemos de descubrir son las axiologías que hay detrás de cada una de esas modalidades de racionalidad. Voy a poner varios ejemplos. ¿Es lo mismo decir gastar que invertir? El componente axiológico que hay detrás, si se dice gasto sanitario o inversión sanitaria. ¡Ah, qué truco! Es que tiene un valor detrás y parece como si eso se dice y pasa desapercibido presupuestamente de una racionalidad neutral. Segundo, si le dice, es que la función de utilidad tiene detrás alguno de los utilitarismos, que es una teoría ética, que presupone un valor, el valor de utilidad, que no lo explicita como tal valor. Frente a eso puede haber otro que dice, no, antes que las utilidades están las libertades, también de un economista, que tiene otra teoría ética, y premio Nobel también, si ustedes quieren. Por lo tanto, también merece reconocimiento según algunos. Entonces, así podríamos decir, lo que se llama racionalidad económica, que es pura, no es pura. Está cargada de valores. Lo que hay que hacer es explicitar y formarnos, todos los profesionales, en la explicitación de esos valores. Segundo, en este tercer punto, gestión eficiente. Lo hemos oído continuamente. Eficiente. La eficiencia es un valor. Y un valor además posiblemente hasta moralizado, porque alguien puede decir, si no eres eficiente, no podrás ser justo, porque la eficiencia es un valor que impide el despilfarro. Pongamos por caso. Siempre que la eficiencia signifique no despilfarro, pues tiene ese componente. Ahora, si eficiente quiere decir solo no gastar, supongamos, bueno, a lo mejor no se sabe por qué se hace el no gastar. Porque se puede no gastar con eficiencia y se puede gastar con eficiencia, depende. La eficiencia no es gastar o no gastar. La eficiencia será la eficiencia. ¿Para qué? ¿Para qué? Dígame, ¿cuál es el contenido axiológico de esa eficiencia? Si no, es procedimentalmente vacía. Y el procedimiento por el procedimiento no se sabe por qué. ¿A qué? ¿A qué procede? ¿Y de qué procede y a qué procede el procedimiento? Si no, es un truco. Normalmente es un truco del otro tipo. Es decir, un truco ideologizado al final y fácilmente manejable, pero si tocamos fondos y perforamos el procedimiento, sacaremos el valor que hay en el fondo. Por eso, para ser ético hay que ser eficiente, claro, pero hay que saber cuál es el valor que está iluminando la eficiencia. Y en tercer lugar, porque se acaba el tiempo, a mi modo de ver, el tercer gran valor que tenemos que ver es el plexo de valores que hay detrás de las pretensiones de gestión eficiente. Y ahí sí que yo vería que todos los modelos de gestión presuntamente eficiente tienen que revisar y tener muy en cuenta qué correlación tienen con otros valores tradicionales en el ámbito médico y sanitario. Por ejemplo, la confianza tradicional de los medios en que se ha movido la relación paciente y personal sanitario, médicos. En segundo lugar, la relación con los incentivos. Los incentivos pueden ser perversos. La ética de los incentivos, tu artículo es, yo creo, muy sugerente, el de Diego, sobre este tema, y muy preciso, y mira que llevamos tiempo dándole vueltas. Este es un tema fundamental. Los incentivos son un lugar clave para operativizar la presunta eficiencia, en relación con el último punto, que es el de la profesionalidad. Porque en nuestro campo, supongo que es de lo que se hablará ahora, las presuntas lealtades, la pluralidad de lealtades, ¿a quién es leal el personal sanitario, el médico? Al paciente, al gestor, que es el que manda al final, no te vamos a echar culpas, o el que no manda, porque también le mandan otros y él tiene que cumplir, etcétera. Es decir, en serio, ¿a qué lealtades? Porque esos son valores que están en juego. Las lealtades son lealtades a cierto valor preponderante. Entonces, no basta solo hablar de los stakeholders, no basta solo hablar de los grupos de interés, porque hay que explicitar los valores y ordenarlos, priorizar. Y aquí sí que viene una cosa bien difícil.
formarnos en los valores, explicitarlos y jerarquizar y priorizar, porque siempre que se habla de valores, siempre hay jerarquía. Esto es una de las grandes aportaciones, es que valorar es estimar, y estimar siempre es estimar prefiriendo unas cosas a otras. Esto sí que lo han estudiado muy bien todo el mundo, todos estos pensadores a los que hemos aludido de la fenomenología y de el propio Nietzsche, es decir, todos han aclarado que valorar, vivir es valorar, y valorar es preferir o jerarquizar. Luego veremos cuáles. Por eso hay que ver qué hacen los profesionales, qué hace el valor de la profesionalidad en este campo. Porque la profesión, los profesionales en un campo de organización por valores, tiene que ser el punto fundamental. ¿Por qué? Porque hay unos bienes internos a las actividades profesionales, contando con su capacidad técnica, aunque sea abierto a lo económico y a lo organizacional, con su conciencia moral, la formación de la conciencia moral del profesional en todos los campos. Ahora estamos en este, pero en cualquier profesional. Y esto, a mi modo de ver, es el último punto clave. Necesitamos, pues, y con esto acabo, estoy al límite del tiempo, explicitar esos valores operantes que son ineludibles, están funcionando. En segundo lugar, formarnos en un instrumental intelectual sobre eso, que no lo hemos tenido explícito y no nos hemos formado de modo sistemático. Y en tercer lugar, y esto sí que es difícil, priorizar, jerarquizar funcionalmente, porque si, por ejemplo, aplicamos para la priorización el individualismo metodológico, supongamos, y todo en una organización lo que se practica es un modelo mecanicista de economía de organización, un modelo incluso contractualista, teoría de la agencia, es insuficiente, porque el individualismo metodológico siempre hará que cada cual entre en la organización y diga, yo he entrado aquí para lo que quiero, con mis fines, y no habrá nunca el mínimo de comunidad profesional para que podamos tener unos valores compartidos, porque para eso se necesita convicciones, procesos de deliberación y, como resultado, una potencial jerarquización. Sin eso, sin lo que podríamos llamar que los profesionales sean profesionales de la sanidad un catalizador organizacional de valores, no hay solución.